Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue sanado inmediatamente de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 se estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y, en febrero de 1993, fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando en el año 2007, solo en Seúl, más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración, reuniéndose para orar todos los días como lo hacía la iglesia neotestamentaria de los apóstoles, y ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en países como Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amables televidentes del mundo entero, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy sumamente agradecido por esta oportunidad que se me da para dirigirme a ustedes. Soy el reverendo Gerald Lee, pastor principal de la iglesia Manmin Yonghan de Seúl, Corea del Sur. El título de las prédicas que, a partir de hoy, compartiré con ustedes es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz explica claramente la providencia de Dios para la salvación del ser humano. Es el profundo secreto que ha estado oculto desde antes del inicio de los siglos y que nos permite comprender el gran amor y la justicia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó Dios el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella? ¿Por qué creó al ser humano y lo puso para que viviera en esta tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? ¿Por qué somos salvos cuando creemos en Jesucristo? El mensaje de la cruz responde a todas estas preguntas. Desde que comencé a predicar este mensaje en 1985, numerosas almas han alcanzado la salvación, no solo en Corea, sino también en muchos otros lugares del mundo entero. Estas prédicas han sido difundidas y transmitidas en cintas de video, CDs, DVDs y también han sido publicadas en libros. Infinidad de personas han experimentado las maravillosas obras del poder de Dios a través de este mensaje. Se arrepienten de sus pecados de todo corazón y logran obtener una verdadera fe y una firme esperanza en el reino de los cielos. Llegan a despojarse de sus pecados y a vivir conforme a la palabra de Dios. En el momento en que oro en el nombre de Jesucristo, luego que se han arrepentido de sus pecados al escuchar la prédica, ellos experimentan las asombrosas obras del poder de Dios.
sanan de sus enfermedades y se curan de sus dolencias. Los demonios y el poder de la oscuridad son echados fuera. Todo el que haya escuchado el camino de la salvación y lo haya comprendido, experimentará las portentosas obras del poder de Dios que se realizan en el nombre de Jesucristo. Es mi oración en el nombre del Señor que puedan experimentar y conocer estas maravillosas obras del poder de Dios a través de este mensaje de la cruz que, a partir de hoy día, estaré compartiendo con todos ustedes. Amados hermanos, cuando asiste a una iglesia cristiana y lleva una vida en Cristo, con toda seguridad habrá escuchado la forma o el proceso de salvación del cristiano. Repasémoslo brevemente. Aproximadamente hace 2000 años, Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para redimir al ser humano de sus pecados. Jesús fue crucificado para redimir los pecados de la humanidad y luego fue sepultado. Al tercer día resucitó. Aquellos que creen en este hecho son perdonados de sus pecados y reciben la salvación y pueden, de esta forma, entrar al cielo. Muchos de ustedes saben todo esto, pero no podemos afirmar que verdaderamente conocemos la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz tan solo sabiendo esto. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén? La razón por la que el ser humano es pecador es porque Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ese árbol no hubiese existido, Adán no hubiese pecado y podría haber vivido para siempre en el jardín del Edén con toda comodidad y bienestar. Entonces, en primer lugar, ¿debió Dios haber creado el árbol de la ciencia del bien y del mal o no? ¿Por qué Dios puso el árbol donde Adán pudiera comer de él? ¿Acaso no sabía Dios que Adán iba a comer del fruto de ese árbol? Dios es omnipotente y omnisciente y con toda seguridad sabía esto. Aún así, Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal allí. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Puede responder claramente a esta pregunta? ¿Alguna vez se le ha respondido en forma clara a esta interrogante? Por supuesto, no quiero decir que no seremos salvos si no sabemos por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Somos salvos si nos arrepentimos realmente de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Pero si llega a comprender el profundo significado encerrado en el camino de la salvación, su fe será más sólida, entenderá claramente el corazón y la voluntad de Dios y vivirá una vida cristiana en victoria. Podrá echar fuera toda tentación del diablo y disfrutará de los derechos de ser hijo de Dios, es decir, hijos de luz. Permítame darles un ejemplo. Si come una naranja, el hecho de tan solo comerla definitivamente le será de provecho. Sin embargo, sería mucho mejor si la comiera sabiendo qué clase de nutrientes tiene y cómo esos nutrientes van a beneficiarlo. Por ejemplo, supongamos que usted sabe que la naranja tiene mucha vitamina C y que eso es bueno para la piel, que también disminuye el cansancio y que aumenta sus defensas contra las enfermedades. En ese caso, usted la comerá no solo porque es deliciosa al paladar, sino también porque la considera necesaria para su organismo. Lo mismo sucede en la vida de fe. En vez de solo limitarse a decir que cree, debería comprender claramente la providencia de la salvación en la cruz y vivir conforme a la voluntad de Dios. Solo entonces podrán apropiarse y entrar al reino de los cielos a la fuerza, con una fe firme, y podrán vivir una vida de bendiciones como hijos de Dios. Es mi anhelo que hagan de este mensaje, que a partir de hoy empezaré a predicar, su verdadero pan espiritual. Oro en el nombre del Señor para que puedan entender la providencia de la salvación de Dios encerrada en la cruz y que reciban gracia y fortaleza a través de este mensaje.
A partir de hoy y por varios meses se transmitirán estas prédicas. Amigos, lo primero que vamos a compartir en este mensaje de la cruz son hechos acerca de Dios. Muchas personas en este mundo insisten en que no hay Dios. Hay también quienes adoran a dioses creados por la imaginación del ser humano o hacen imágenes de las criaturas que Dios ha formado y las adoran como si fueran dioses. Sin embargo, aun cuando no podamos verlo, Dios sin duda está vivo. Y hay solo un Dios, el único Dios, al que debemos de adorar. Dios es el creador del universo, de todas las cosas y del ser humano. Él es el que gobierna y juzga sobre todas las cosas. Pero, ¿qué clase de ser es Dios? De hecho, no es nada fácil para el hombre explicar quién es Dios. El hombre es una mera criatura. Dios trasciende todos los límites del ser humano. Dios es infinito. No importa cuánto nos propongamos comprender a Dios con nuestro propio conocimiento, nunca podremos entender ni conocer completamente todo acerca de Dios. No obstante, aun cuando no podamos conocer completamente a Dios, hay ciertas cosas básicas y elementales que debemos de saber como hijos de Dios. Hablaré sobre 4 diferentes aspectos acerca de Dios. Primero, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El capítulo 1 de Génesis nos relata que en 6 días Dios creó de la nada los cielos y la tierra tan solo por medio de su palabra. En el último día de la creación, Dios hizo al primer hombre, Adán, el antepasado de toda la humanidad. De esta manera, debido a que el hombre ha sido creado por Dios, siente instintivamente la existencia de Dios en lo profundo de su corazón. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Como he dicho, Dios le dio al hombre ese sentido de eternidad en su corazón. Y debido a este anhelo de eternidad, aquellos que poseen una buena conciencia pueden reconocer de forma vaga la existencia de Dios y buscarlo incluso si no han oído de Él ni lo han conocido. Aún entre los que dicen, no creo en Dios, hay aquellos que tienen temor de lo que les puede deparar la otra vida luego de morir y piensan, ¿qué pasará si realmente hay un cielo y un infierno? Por eso tratan de vivir una vida buena y piadosa para no ir al infierno. Sin embargo, en Romanos capítulo 1, versículo 20 se lee: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto quiere decir que aun cuando las cualidades de Dios y su naturaleza divina no son visibles para nosotros, se pueden claramente ver en todas las cosas creadas. Es decir, no podremos justificarnos diciendo que no creímos en Dios porque nunca supimos que Él existiera. Como ya se dijo, aun cuando no podemos ver directamente a Dios, podemos darnos cuenta que hay un Dios creador y que solo Él es el único creador, porque las evidencias del Dios creador están implícitas en todas las cosas del universo que fueron creadas por Él. Permítanme darles un ejemplo.
Hay millones de personas en el mundo. Existen diferentes razas y grupos étnicos y cada uno de ellos tiene un diferente idioma, cultura y color de piel. Sin embargo, todos ellos tienen algo en común. Todos los seres humanos y grupos étnicos tienen 2 ojos, todos tienen 2 orejas, una nariz y una boca. Más aún, su ubicación es la misma. En el centro de la cara está la nariz y los ojos en la parte superior de la misma. La boca se encuentra debajo de la nariz y las orejas, una a cada lado de la cara. Pero no solo los seres humanos tienen la misma estructura y ubicación de sus órganos. Sucede lo mismo con los animales, las aves, los insectos y los peces del mar. Hay una sutil diferencia en función de los rasgos de cada especie, pero básicamente todos tienen la misma estructura. Además, tienen un similar aparato digestivo y reproductivo. La razón de esta semejanza es que todas las cosas fueron creadas y diseñadas por un único Dios creador. La gente del mundo insiste en la teoría de la evolución de Darwin y niegan la creación de Dios. Pero si el hombre hubiera sido producto de la evolución, como ellos dicen, no tendríamos todos la misma estructura. Hubiéramos evolucionado con diferentes tipos de forma y de estructura. Además, si el creador no hubiese sido uno solo, el hombre y los animales no hubieran tenido la misma estructura y la misma ubicación de sus órganos. Y es porque, si hubiese habido varios creadores, cada uno hubiera hecho a sus criaturas con estructuras y funciones de acuerdo a sus preferencias. Sin embargo, al comprobar que casi todos los seres vivientes tienen una misma estructura y función, podemos, con toda seguridad, entender y aceptar que todos ellos fueron exactamente diseñados y creados por un único Dios creador. Estimado público, los evolucionistas dicen que los organismos vivos se han desarrollado desde formas inferiores a formas superiores de vida. No obstante, Génesis capítulo 1, versículo 21 dice: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno». Asimismo, en Génesis capítulo 1, versículo 25 se lee: «E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno». Con el transcurso del tiempo se han producido ligeros cambios en la forma y en la apariencia externa, pero Dios creó todo según su propia especie. Los peces no pudieron evolucionar hasta convertirse en mamíferos, y luego los mamíferos en aves. No es que los monos hayan evolucionado hasta llegar a ser seres humanos. Los monos fueron creados como monos y el ser humano como ser humano. Además, solo el hombre fue creado como un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo a la imagen de Dios. No importa cuánto se parezca un mono a un hombre, nunca podrá entender la existencia de Dios ni adorarlo como el hombre lo hace, porque no tiene espíritu. ¿Podrá un mono buscar a Dios? ¿Sabrá que hay otra vida? Es decir, ¿sabrá del cielo y del infierno? ¿Y se esforzará por vivir una buena vida? Además, cuando observamos la naturaleza, podemos ver más evidencias de Dios creador. La Tierra rota sobre su propio eje en un día y se traslada alrededor del Sol en un año. Y la Luna rota y se traslada alrededor de la Tierra en un mes.
Cuando hace ya algún tiempo predicaba en campañas de avivamiento, decía que la luna giraba sobre su propio eje. Y había personas que objetaban esto. Algunos decían que la luna solo se trasladaba. En primaria aprendí que la luna rotaba. Sin embargo, dudé porque algunos decían que eso no era cierto. Por eso, les pregunté a algunos profesores entre los miembros de nuestra iglesia, ¿la luna gira o no gira? Hay quienes me decían que sí giraba y otros no estaban tan seguros. Así que tuve que hacer una pequeña investigación al respecto. Hallé que la luna también tiene un movimiento de rotación. No obstante, ¿por qué siempre vemos solo una cara o un lado de la luna? Esto tiene su propia explicación. Sin embargo, no tenemos tiempo para eso ahora. Pero por favor, solamente recuerden que la luna también rota y se traslada alrededor de la Tierra una vez al mes. Por medio de esta rotación y traslación, se producen en la Tierra metódica y ordenadamente ciertos fenómenos naturales. Tenemos el día y la noche y las 4 estaciones del año. También las fluctuaciones de la marea y la circulación del aire. Y estos movimientos y la posición de los astros celestes están ubicados en el lugar exacto para hacer más conveniente y apropiado el medio ambiente para la vida del hombre y de todo organismo viviente. La distancia entre el Sol y la Tierra y su órbita es siempre la más adecuada y conveniente. Si el Sol estuviese más cerca, el calor sería insoportable. Y si estuviese más lejos, habría demasiado frío. Incluso la distancia entre la Tierra y la Luna no puede ser mayor ni menor. La distancia actual es la mejor para los cambios en la marea, y debido a la marea, la temperatura y la humedad se regulan y se producen numerosos fenómenos naturales. Además, hace que el viento sople y que las nubes se trasladen para que llueva en todo lugar. La luna no puede estar ni más lejos ni más cerca de lo que está ahora. La Tierra ha estado rotando y trasladándose de una forma tan metódica y ordenada, sin el más mínimo error, a la distancia más conveniente por un tiempo indefinido. ¿Usted cree que todo este orden se pudo haber producido por el Big Bang o la gran explosión, como algunos científicos insisten en afirmar? ¿Por qué no usa por un momento su sentido común? Si usted desarma un reloj, se dará cuenta que en el interior hay muchas piezas sofisticadas que están ensambladas de forma muy precisa para hacer que el reloj funcione. Ahora bien, supongamos que alguien le está mostrando el reloj y le dice: nadie ha hecho este reloj, todas sus piezas han salido de un volcán en erupción y se han ensamblado por sí solas. Y por sí solas han comenzado a moverse y a funcionar. ¿Podría creer esto? A menos que sea un necio o insensato, jamás creería esto. Sin embargo, afirmar que la Tierra y todo lo que hay en ella ha sido producto de la evolución tiene aún menos sentido que lo anterior. ¿Cómo podría el movimiento del universo, que es incomparablemente más complejo, preciso y perfecto que el de un reloj, ser resultado del azar o de la casualidad? ¿Cómo podría un universo tan complejo moverse por sí solo, guardando un orden tan estricto y preciso? Esto es posible solo porque el universo y todo lo que hay en él ha sido diseñado y creado y es gobernado por la sabiduría de Dios. Dios el Creador hizo todas las cosas con su poder y con su poder les da movimiento. Como tenemos estas evidencias, nadie tendrá excusa en el día del juicio final. Nadie podrá decir: no sabía que había un Dios. Amigos y hermanos, ¿por qué la gente no cree, aun cuando ven tan claras y palpables evidencias de la creación? Es porque tienden a creer solo lo que ven con sus ojos, tocar con sus manos y entender con su conocimiento y razonamiento. ¿De dónde provienen entonces
su conocimiento y sus pensamientos? ¿Los han tenido desde que nacieron? Su conocimiento es adquirido al oír y aprender lo que enseñan aquellos que no creen en Dios. Y sus pensamientos provienen de este tipo de conocimiento. Ni siquiera admiten el hecho que haya un Dios vivo e invisible. No aceptan las señales ni los prodigios que la Biblia registra como hechos verdaderos. Sin embargo, todas las palabras que la Biblia recoge son verdad en sí mismas. Es cierto que Dios creó los cielos y la tierra y que las señales, prodigios y las poderosas obras de Dios en realidad tuvieron lugar. Todas estas cosas solo pueden ser efectuadas por Dios el Creador. Intentan negar la Biblia, ya que no es ni comprensible ni creíble para ellos por su limitado conocimiento y razonamiento. Pero las señales y las maravillas descritas en la Biblia son todas verdaderas. Juan capítulo 4, versículo 48 nos dice: si no viereis señales y prodigios, Jesús les decía, no creeréis. El razonamiento y la estructura del pensamiento del hombre se derrumban cuando ven las señales y los milagros que van más allá de los límites del ser humano. En cuanto a ustedes, también sus conocimientos, teorías y estructuras mentales han sido derribados al observar estas señales, milagros y obras poderosas de Dios. Cuando ellos experimentan algo hecho por el poder de Dios que creían absolutamente imposible que pudiera suceder, solo entonces pueden aceptar que solamente la palabra de Dios es verdadera, aun cuando no concuerde con sus pensamientos. Por eso, en la Biblia, Dios nos muestra que es un Dios vivo a través de numerosos hechos y milagros de su poder. Al faraón y a sus oficiales en Egipto, Moisés les demostró al Dios vivo por medio de las 10 plagas. Elías hizo descender fuego del cielo e hizo que lloviera luego de 3 años y medio de sequía. Jesús demostró que es el Hijo de Dios por medio de señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo sanó diversas enfermedades y dolencias, echó fuera demonios y resucitó muertos en el nombre de Jesucristo. Cuando las personas ven estos hechos que solo pueden ser efectuados por Dios Creador, incluso los incrédulos lo aceptan. Aceptan el Evangelio y al Salvador Jesucristo. Incluso en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, estas obras de Dios son necesarias. Cuando predico en diferentes partes del mundo, miles de personas se convierten al cristianismo y reciben a Jesucristo al ver estas poderosas obras, señales y prodigios de Dios. Además, aquellos que vienen con una fe débil y con dudas, consiguen tener una fe sólida y firme. El poder de Dios manifestándose en señales y milagros es la más sólida evidencia para que los incrédulos crean en el Dios vivo, el Creador. Innumerables señales y prodigios han tenido lugar en esta iglesia desde su fundación y con el transcurrir del tiempo, mayores y más poderosos hechos se están produciendo. Por ejemplo, enfermedades incurables como el cáncer y el SIDA, dolencias y discapacidades físicas, todas han sido sanadas por el poder de Dios. Estos milagros de sanidad han sido médicamente verificados por doctores en medicina en numerosos países como Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, entre otros. A través de estas evidencias, infinidad de personas alrededor del mundo han llegado a aceptar a Dios y a creer en Él con todo su corazón. Incluso aquellos que dicen saber y conocer mucho
y los que han adorado ídolos han llegado a reconocer y a admitir a Dios el Creador y a creer en Él al ver las obras del Dios vivo. En realidad, hay tantos casos que podríamos citar. Sin embargo, permítanme tan solo presentarles un par de ellos. La diaconisa general y principal de la iglesia Manmin, Deu Kim, se quemó casi todo el cuerpo al derramársele agua hirviendo. Ella resultó con quemaduras muy severas en la mayor parte del cuerpo, incluyendo su cara y manos. Como puede apreciar en la pantalla, la quemadura fue tan grave que aún si era trasladada al hospital, podía haber muerto. Lo que ahora estaban viendo no es el momento preciso cuando ella se quemó. Incluso sufrió una contusión cerebral debido a que se cayó luego de quemarse. Por eso no estaba consciente y no podía comer. Lo que ustedes han visto es luego de que Dios la sanara. Al principio le salieron muchas ampollas y luego unas costras muy gruesas que parecían como la corteza de un árbol de pino. Esa foto fue tomada luego de que las costras cayeran. Esto sucedió hace 20 años y en ese momento no teníamos cámaras de video. Además, como es una dama, solo le tomamos la parte inferior del cuerpo. Ella tiene ahora más de 80 años de edad y tenía 60 cuando le ocurrió este accidente. En ese momento, incluso si la trasladaban a un hospital, tenía un 100% de probabilidades de morir. No obstante, cuando oré en el nombre de Jesucristo, la temperatura de su cuerpo y el dolor desaparecieron. Y luego, los nervios, las venas y la piel que se habían prácticamente cocido por el agua hirviendo, comenzaron a regenerarse. La llevé al pueblo de Yochiwon, lugar donde oraba. Tal como ella se encontraba, debería haber muerto, aún si la trasladaban a un hospital. Entonces, oré por ella 4 días a la semana, los lunes, martes, miércoles y jueves, ya que el viernes debía regresar a la iglesia. Luego, pude ver cómo Dios la sanaba. Era época de verano y las quemaduras realmente olían mal. Además, la localidad donde yo estaba eran campos de cultivo de arroz. Había también un arroyo, por eso había muchas moscas y toda clase de insectos. Su carne ya se había quemado y no servía. Era carne muerta. Su piel estaba totalmente quemada. E incluso sus nervios, tejidos, tendones y venas, todos estaban quemados. Ya no servían. Sin embargo, por el obrar de Dios, Él quitó esas partes inservibles. Se podrán preguntar entonces si ella sintió algún tipo de dolor hasta que sanó completamente. No, la respuesta es no, no sintió ningún dolor. Dios en su obrar quitó todas esas partes inservibles. Luego llenó esas partes con carne nueva. Hizo nuevos los tendones, las venas y la carne. Lo pude ver junto a ella. Dios es todopoderoso. Debido a que las células se habían quemado, estaban totalmente muertas y no podían ser regeneradas por ningún método humano. Pero Dios, el Creador, quien creó al hombre, reprodujo completamente nuevas las partes quemadas. Nunca tomó ninguna medicina ni fue al hospital, pero su cuerpo fue completamente sanado y su piel quedó como la piel de un bebé. Su estómago, ambas manos y muchas otras partes resultaron quemados.
En la mayoría de los casos, las personas quedan con horribles cicatrices aún después de haber sido sometidas a tratamiento en el hospital. Sin embargo, después de que oré por ella, no le quedó ninguna cicatriz, a pesar que sus quemaduras habían sido muy graves. Además, no hubo dolor alguno mientras Dios la estaba sanando. Y por supuesto, fue gratis. Y también la curación fue muy rápida. Si ella hubiese ido al hospital, incluso de haber sobrevivido, le hubiera tomado años su recuperación. Además, hubieran tenido que trasplantarle piel de alguna otra parte del cuerpo. Primero, hubieran tenido que quitar toda la carne y las partes quemadas de su cuerpo. ¿Se imaginan lo doloroso que debía haber sido esto? Se hubiera vuelto loca del dolor. Además, las cicatrices que hubieran quedado hubieran sido horribles. Ni aun su familia se hubiera podido quedar con ella de haber sobrevivido. Actualmente ella vive una vida feliz y saludable sirviendo al reino de Dios. Hay muchos otros miembros de la iglesia Manmin que han sufrido graves quemaduras y que, igualmente, han sido sanados al recibir con fe la oración de sanidad. En todos estos casos, ellos han sido sanados en forma rápida y sin que quede ninguna cicatriz, aun cuando no usaron ninguna medicina. Las quemaduras son diferentes a cualquier otra enfermedad. No pueden ser sanadas en 1 o 2 días. En el caso de otras enfermedades, tan solo quema la enfermedad o el virus o germen con el fuego del Espíritu Santo y uno se recupera inmediatamente. Sin embargo, no es lo mismo en el caso de las quemaduras. Primero, tiene que quitar la carne quemada, pero no lo hace por el método humano, sino por el método de Dios. Entonces, la parte que ha quedado sin carne se llenará de carne nueva. Además, Dios tendrá que hacerlo de manera uniforme para que no quede ninguna cicatriz, y por eso toma tiempo. Yo vi cómo en 3 oportunidades Dios quitaba la carne quemada. La sacó una vez y luego hizo que carne nueva saliera en su lugar. Lo hizo por segunda vez y lo hizo una tercera vez para que así no quedara ninguna alteración ni cicatriz. Luego pude ver cómo los tendones y las venas se estaban formando. Los tendones y las venas de color rojizo estaban a la vista. Observé este proceso de sanidad de Dios al lado de ella. Qué agradecido estoy por ello. De esta manera, todos los casos de quemadura fueron sanados muy rápidamente sin que quedara ninguna cicatriz y sin utilizar ninguna medicina. En julio del año 2002 efectuamos una cruzada unida en Honduras a la que asistieron cientos de miles de personas y fuimos testigos de muchas obras asombrosas del poder de Dios. Permítame contarles solo uno de estos casos. María Domínguez, que tenía entonces 12 años de edad, había perdido la vista de su ojo derecho a los 2 años y le habían hecho un trasplante de córnea. No obstante, la cirugía no fue del todo exitosa y por 10 años no pudo ver nada. Sin embargo, fue a la cruzada en Honduras y al recibir la oración de sanidad con fe, recobró la vista. Por el poder de Dios Creador, quien hizo los ojos del ser humano, sus nervios muertos volvieron a vivir. Además de estos casos, hay tantos otros milagros que el poder de Dios ha realizado en esta iglesia. Ustedes pueden verlos por sí mismos en nuestra página web de Manmin Televisión y de otras organizaciones afiliadas. Como podemos apreciar a través de estas evidencias, realmente Dios está vivo y es el Creador, que ha hecho los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Por ello, tenemos innumerables registros e historias médicas de todos aquellos que en el mundo entero han sido sanados por mi oración de sanidad. Permítanme concluir el mensaje. Amados amigos, el Salmo 53, versículo 1,
dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Si aún hay personas que dicen que no hay un Dios todopoderoso, ¿qué dirán ellos de estas milagrosas obras que se producen por medio de mis oraciones? Nervios muertos son revividos, ciegos de nacimiento llegan a ver, los sordos pueden oír, los mudos hablar, los cojos y tullidos, y los que sufren de parálisis y polio vuelven a caminar, y muchas otras enfermedades, incluyendo la última etapa de cáncer, leucemia y sida, son sanadas. ¿Cómo se pueden explicar esto? Además, las personas que no pueden concebir bebés son bendecidas, dando a luz criaturas. Más aún, tan solo enviándome sus fotos y orando sobre ellas, estas personas reciben estos milagros y son sanadas de sus enfermedades. ¿Cómo pueden explicarse esto? Entonces, ¿quién soy yo para realizar estos hechos si no hay un Dios todopoderoso? Los necios y los malvados procuran negar a Dios solo porque no lo pueden ver. Pero como he afirmado y he dado testimonio en el mensaje de hoy, Dios realmente está vivo. La evidencia de Dios creador claramente se ve en la naturaleza y en las obras de su poder. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El propósito y la obligación primera del hombre es asemejarse a Dios, ya que somos hechos a su imagen. Y en Proverbios, Dios nos dice que el temor de Jehová es alejarse y abstenerse de todo tipo de mal. Nos dice que debemos tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. Es la obligación del hombre hacer lo que Dios nos dice que hagamos y no hacer aquello que Él dice que no hagamos. Guardar y cumplir lo que nos manda guardar y cumplir, y echar fuera lo que Él nos dice que debemos de echar fuera. Espero que ustedes ciertamente crean en Dios, tengan temor de Él y cumplan con sus mandamientos. Cuando cumplen de esta forma con su deber de hombre, Dios el Creador los conducirá al reino de los cielos y responderá a sus oraciones y a los deseos de su corazón. Dios con su poder puede resolver incluso los problemas que son imposibles de resolver para el hombre. Cuando reciban respuestas y bendiciones de esta manera, podrán predicar con mayor firmeza el Evangelio a los no creyentes, diciéndoles: he conocido y he experimentado a Dios de esta forma. Oro en el nombre del Señor que ustedes puedan experimentar y conocer las obras de Dios en su vida diaria y de esa manera puedan darle la gloria a Él. I have a broken foot and You have had broken your foot. Tenía quebrado. and paralyzed and one. Paralyzed. Yes. Aleluya. Praise the Lord. Aleluya. Dios le bendiga. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? ¿Quiere danzar? Of Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Very strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien.
What happened tonight? ¿Y qué pasó esta noche? Gloria a Dios. ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. Your leg. brazo. Yes, ALS. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. No, si su Would you like to walk by yourself? Camina. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain and he goes to the medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Just took it away. Hallelujah. ¿Vieron eso? Gloria a Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Step up forward. Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos.
Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe y la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.